Hola querido amigo, estoy contento que nuevamente te hayas puesto aquí para poder estudiar la palabra de Dios en esta forma armónica, en esta forma secuencial como lo estamos haciendo. Ok, si es tu primera vez, quiero que sepas que esto, a pesar de que para ti puede ser un tema totalmente nuevo, yo te recomiendo por favor de ir a ver los temas anteriores para que vayas para que puedas entender, ¿no?, un poco más al punto en el que hemos llegado. Te agradezco a todos los que me están siguiendo y veo que verdaderamente, ¿no?, están contentos de que la palabra de Dios pueda nutrir, porque Jesús, Él dijo claramente, Él dijo una vez, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Ok, entonces eso es una realidad. Ok, las personas hoy en día mueren espiritualmente, algunos solamente respiran porque el aire es gratis, ¿no? Ok, pero espiritualmente están muertas. Por eso es que Jesús le dirá un día a un joven, cuando él dijo, deja primero sepultar a mi padre, y él dijo, deja que los muertos sepulten a los muertos, y tú sígueme, porque para Jesús la vida es tenerlo a Él. Jesús dijo, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Separados de mí nada podéis hacer. Eso lo menciona Jesucristo. Okay, pero el mismo Jesús que Él vino y dijo que Él vino a poner paz, okay, en este mundo, Él nos dijo, y no penséis que yo he venido para traer paz, sino espada, ¿ok? Porque por mi causa muchos sufrirán persecución. Por mi causa habrá tiempos incluso que las personas que están practicando la negación de la fe, ¿ok? La negación de la fe, el hecho de que irán en contra de la palabra de Dios, estas personas perseguirán al pueblo de Dios, al pueblo remanente de Él, a los que se mantienen fieles. Y Jesús dirá, y llegará el tiempo en que estos de aquí, ¿ok?, matándoles a ustedes, pensarán que rinden un servicio a Dios, ok, pero sin embargo están haciendo el mismo trabajo del enemigo de Dios, el mismo trabajo del diablo, ok. Este tema es un tema muy crucial, ya hemos estudiado el tema sobre la ley de Dios, hemos estudiado el tema sobre el día que Dios bendijo, ok, y santificó, que yo te recomiendo, anda a leerlo, porque aquí simplemente no voy a estar repitiendo esas cosas, no, rápidamente seguramente lo haré. Ok, pero anda y aprofundiza esos textos, ¿no? Hoy vamos a ver cómo se debe observar el día de reposo, y vamos a ver las características que esto tiene incluso para el futuro. Ok, en la palabra de Dios, de Jesús dijo, no, yo les digo estas cosas para cuando sucedan ustedes crean. Jesús en las profecías bíblicas nos anuncia que esto será la piedra propio o angular, ¿no?, en la cual habrá la subdivisión entre los verdaderos cristianos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, y los cristianos que están en el grupo de aquellos que dicen, Jesús dirá, muchos me dirán en aquel día, no, Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos ido a la iglesia, en tu nombre esto, este otro, y Jesús les dirá, yo no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Okay, y yo quisiera que tú, okay, estés en la fila de aquellos vencedores. Tú, yo no sé si has visto el fútbol a veces, ¿no? En el fútbol cuando se van sobre todo a los penales, ¿ok? Ayer estaba viendo una partida de fútbol justo y en el último, ¿no? Por un gol, ¿no? Por un gol. Hubo un equipo que estaba llorando y por un gol hubo un equipo, ¿qué cosa?, que estaba victorioso, ¿ok? Se veía la alegría de la victoria. Nosotros aquí no estamos jugando, ok, por así decir, la vida eterna, ok, la vida eterna. Y algunos dicen, no, pero por una simple cosa. No. Las cosas con Dios son serias. Y si Él establece que hay un día de reposo que Él mismo lo puso, lo escribió, sepas que Él también predijo ya, ok, que un poder político con un poder religioso, ok, los dos prácticamente orgullosos, pero siempre vestidos de oveja, ok, pero en realidad son lobos feroces, ellos vendrán e impondrán una marca que será diferente a la marca que Dios estableció para sellar con ese sello a sus hijos. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Él coge y señala una marca de él. Ya le hemos dicho, ¿no?, en el video anterior cuál es esa marca de esa iglesia, ¿no?, que tiene la costumbre de perseguir, de matar y después simplemente de pedir perdón, ok, y continúa así, ¿no? Ya persiguió por 1260 años, también se formó las Santas Inquisiciones, fueron terribles, ok, terribles, ¿no? Los que ustedes, si han estudiado esto, ustedes saben a cuál iglesia me refiero, ¿no? Pero este espíritu de persecución, nuevamente, ¿qué cosa?
va a renacer. Las cosas parece que están calmas ahora, pero la profecía bíblica se tiene que cumplir. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que todo se tiene que cumplir. Y esto es, ¿qué cosa? Una señal de los eventos de los últimos días. Y yo quisiera entonces que tú ahora traigas tu Biblia, estés listo con una hoja, con un lapicero, listo para anotar los textos bíblicos que vamos a estudiar ahora. Y te agradezco si estos videos, tú por amor a tus amigos, ¿ok? Por amor a tus parientes, a las personas que te conocen, tú les puedas enviar este mensaje para que ellos también se preparen para que no estén de la parte de quienes perseguirán, ¿ok? Porque tú al final de los tiempos vas a estar o en la parte de quienes perseguirán o de la parte, ¿qué cosa? De los perseguidos. Los perseguidos van a ser aquellos que por causa del evangelio, que sufren persecuciones, pero ¿qué pasa? Van a tener la vida eterna, ¿ok? Y en cambio, de la parte de los que van a perseguir, van a estar aquellos que tienen la marca de la bestia, van a estar aquellos que desobedecen a Dios, que desobedecen la ley de Dios, y ellos van a perseguir. Y Jesús dirá, ok, yo les digo ahora, ¿no? Que el padre entregará al hijo, el hijo entregará al padre, la nuera, y todos se volverán, ¿qué cosa? Enemigos. ¿Por qué? Por causa de mi nombre, por causa de mis enseñamientos. O sea que ponte pilas, ok, espera un momento y vamos en espíritu de oración a ver este video, a lanzarlo como una pequeña semilla que pueda dar después fruto para vida eterna, para la gloria de Dios. Espérame, ya volvemos. Justicia, me enseñas la verdad. Aunque ande en valle de tinieblas, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la senda del camino, mi escudo eres tú. Tú nos das valor para la lucha, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén. Gracias, queridísimo amigo, por haberme esperado. Y entonces ahora vamos directamente al libro de Hechos, del capítulo 5, el versículo 29. Es un texto que estoy siempre reafirmando y recordándoles a ustedes, porque esto va a ser, y es importante que tú esto lo tengas sembrado en tu mente, en tu alma, en tu ser, en tu corazón. Ok, la palabra de Dios nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto fue dicho por el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Representando a todos los apóstoles de aquel entonces, ¿no? Y es interesante que de todos los discípulos, todos prácticamente murieron muertes trágicas, ¿ok? Menos Juan, el discípulo amado, ¿verdad? El que escribió el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ok, a él, pero le metieron un caldero hirviendo y después le mandaron a la isla de Patmos, ¿no? Viendo que no se quemó, ¿no? Dios hizo un milagro también ahí. Eso lo dice la historia, no lo dice la Biblia. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Ellos mencionan de que hay que ser fieles a Dios, nada más. Y a esos dirigentes eclesiásticos, ¿no? Hoy en día tú conocerás a los dirigentes de tu iglesia, ¿no? A los diferentes que están en la cumbre, ¿no? Y parece que lo que dicen es infalible, ¿no? Que no falla. Pero sin embargo Dios dice que ese es el espíritu del orgullo, que vendrán e impondrán cosas y pisotearán lo que es la ley de Dios y cambiarán los tiempos y la ley. Y es terrible. Por eso es que ahí tú tienes que tener firme, ¿ok? El principio establecido por los mismos discípulos, por amor de Jesús. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si por causa de eso así, a ti ¿cómo se dice? Te expulsarán de las sinagogas. Ok, por causa de eso incluso tú morirás. Ok, siempre tienes que tener en mente de que es mejor, sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida, nos dirá Jesucristo, ¿no? Entonces yo te animo a que tú no desmayes, a que tú te mantengas firme en las cosas de Dios. ¿Ok? Listo. Y entonces ahora vamos a Génesis, el capítulo 2, del versículo del 1 al 3. Dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Ok? Este día séptimo ya lo hemos identificado a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es? ¿Ok? Si no te acuerdas, anda y lee Éxodo el capítulo 20, el versículo 8. Ahí nos dice, es un mandamiento escrito con el dedo de Dios y lo escribió por bien 2 veces. Y dice, acuérdate del día sábado para santificar. ¿Por qué? Porque Dios creó qué cosa. ¿Ok? Al principio, Dios bendijo y santificó ese día. Yo sé que te vas a encontrar con diferentes religiones como yo mismo lo hacía. ¿Ok? Que decía, ¿qué cosa? El sábado no salva a nadie. Y yo sé que el sábado no salva a nadie. Yo no estoy diciendo que el sábado salva. ¿Ok? Porque ni guardar toda la ley te salva. O si no, el sacrificio de Jesús, ¿para qué es? ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Ok? No te salva el guardar los mandamientos de Dios. No te salva. ¿Ok? Lo que te salva es la sola gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios a ti no te da la licencia o la autorización para que tú vivas en pecado. Por eso es que Jesús salva, pero dice, yo te salvo, no te condeno, vete y no peques más. Y el pecado, como hemos visto, es la transgresión o la violación de la ley de Dios. Cualquiera de los mandamientos. Si alguien me dice a mí, tú porque no matas entonces ahora te salvas. Yo digo, claro, si yo no mato, no es que me salvo, no es que me salvo. Pero si yo, ¿qué cosa? Soy salvo por la gracia y continúo a matar, ¿ok? Y continúo y mato a las personas. Según tú me salvo. No me voy a salvar. ¿Por qué? Porque estoy pecando, estoy transgrediendo. Y así es, el equivalente de eso es para todos los otros mandamientos. Cada uno de los mandamientos de Dios, Dios lo escribió con su propio dedo. Y es por ese motivo que yo te pido a ti, que tú estés atento a siempre. Así ha dicho Jehová. Ahora vamos a ver el texto que se encuentra en Éxodo, el capítulo 16, del 14 al 31. Y miren, esta es una bonita experiencia, porque nos habla propio de cómo Dios hizo esos milagros, ¿ok? Con el pueblo de Israel, para enseñarles, para recordarles lo que él había hecho ya al principio en la creación. Y dice así, Éxodo 16, del 14 al 31. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron, así, y recogieron unos más que otros, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada para ello mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego el sol calentaba y lo derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. No hallaréis en él en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Mira qué interesante este texto bíblico, ¿verdad? Aquí hay varios milagros. El milagro de Dios a más de 1 millón de personas, ¿ok? Traedles al desierto, y ahí en el desierto, una vez que salieron desde Egipto, ¿ok? Como esclavos, ahora Dios estaba haciendo ¿qué cosa? Descender pan del cielo, ¿ok? Y ese pan era el maná. Ese pan era el maná.
Y es interesante que cada día llovía en la mañana, ¿ok? Dios hacía descender ese maná del cielo. Y entonces la gente se levantaba, iba, cogía el maná, comía, ¿ok? Y Dios había establecido que cada día tenían que coger para ese día. Si tú cogías, ¿ok? Por ambicioso, por codicioso, para el siguiente día, era prácticamente una falta de fe. Era falta de fe de que Dios iba a darles el pan cada día, ¿ok? Y es por eso que algunos cogieron de más de la medida que Dios los había dicho. Y entonces, ¿qué pasó? Se engusanó, ¿ok? Y dice que dio, o sea, que comenzó a oler feo, ¿ok? Pero en el día sexto, o sea, que el día de preparación es el día viernes, ¿ok? Ya hemos estudiado eso también en el capítulo anterior, ¿ok? Cuando Jesús, por ejemplo, dice que era el día de preparación, él falleció, el día sábado, incluso en su muerte, él se reposó, y el día domingo resucitó, ¿verdad? Y entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora pasa que en el día sexto ellos fueron, y algunos, siempre hay esas personas que desobedecen, ¿no?, los mandatos de Dios. ¿Qué pasa? El día sexto ellos cogieron, ¿ok?, solamente la parte que les correspondía de cada día. Y el sábado de la mañana fueron a buscar para ver si había llovido, había descendido, como todos los días lo hacía. ¿Y qué pasó? No había descendido el maná, no había descendido. Y ahí es cuando Dios dice, ¿hasta cuándo ustedes, qué cosa, me van a continuar a desobedecer? ¿Ok? Y es interesante entonces que ese era el milagro. Cada día llovía pan del cielo. Tenía todos los nutrientes necesarios, todos los aminoácidos necesarios para que las personas estén bien sanas. Ese es Dios poderoso, ¿no? Era el pan de Dios, imagínate. Y entonces ahora descendía, tú tenías que levantarte temprano antes de que el sol naciera con fuerza, porque si no dice que le derretía, o sea, que desaparecía de ahí, ¿no es cierto? Se filtraba entre la arena, se podría decir. Ok, entonces tú lo cogías, lo preparabas, tenía un delicioso sabor, ok, podías prepararle o cocinado o asado, no sé, ¿no? Frito, no sé cómo lo podías hacer, pero sin embargo dice que era muy bueno y les mantenía fuertes y saludables a las personas, ¿no? Ok, pero ¿qué pasó? Pasó que el día sexto ellos no cogieron, Dios les dijo, ustedes están desobedeciendo, y de ahí nuevamente Dios les recuerda y les dice, miren, va a llover todos los días, menos el día sábado. Ustedes para el día sábado van a recoger el día viernes. Solo el día viernes les está permitido coger doble porción. ¿Para qué? Porque el día viernes es el día de preparación para el sábado. Porque cada sábado no va a llover, no va a descender maná del cielo. La panadería se cerró. Ok, así les digo a mis hijos, ¿no? Se cierra la panadería. Entonces ellos tenían que aprovechar. Obedeciendo a Dios les iba a ir bien. Y así fue el milagro, ¿no? Cada semana, cada día, el hecho de que llovía ya era un milagro. Cada viernes el hecho de que no llovía era otro milagro. Y así Dios, por más de 40 años, hasta cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, ¿okay?, y comieron del fruto de la tierra prometida, ahí se paró. Y desde ahí ya no llovía más el maná. ¿Ok? Más de 40 años. Qué lindo ejemplo, ¿no? Es un ejemplo didáctico de que Dios, ¿ok?, quiere que las personas verdaderamente observen el día que Él lo consagró, el día que Él lo bendijo y lo santificó. ¿Cuándo? En la creación, en la creación. La pregunta sería, ¿no? ¿Y desde cuándo se observa el sábado? ¿Desde qué? ¿Cuál es el horario para observar el sábado, verdad? Porque algunos dicen el día comienza a las 12 de la noche, pero vamos a ver según la palabra de Dios. Dice así, Levítico 23:32, dice, de tarde a tarde guardaréis vuestros sábados. Ok, si tú vas a ver, ok, es interesante que ya desde la creación mismo, ¿no? Dios dice, fue la tarde y fue la mañana, que cosa el primer día. Y así vas a ver, ¿no? Por todos los días de la creación. O sea que para Dios, ok, el día comienza desde el tramonto, desde el atardecer, desde que el sol se pone, hasta el otro día, el tramonto, hasta que se ponga el sol. Todo eso son las 24 horas bíblicamente, ¿verdad? Yo pregunté a la inteligencia artificial y dice así, según la Biblia, ¿cuándo comienza el día y cuándo termina? Y la respuesta es esta, dice así, según la Biblia, el día comienza al atardecer, es decir, con la puesta del sol, y termina al atardecer del día siguiente. Este patrón se establece desde el relato de la creación, en Génesis, donde se repite la frase, y fue la tarde y la mañana un día. En la práctica hebrea y en la mayoría de las citas bíblicas relacionadas con festividades y días sagrados, se confirma que el nuevo día inicia cuando el sol se pone. Por ejemplo, en Levítico 23:32 se instruye, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo.
Igualmente, cuando Nehemías establece la observancia del sábado, cierra las puertas de Jerusalén cuando iba oscureciendo, antes del día de reposo. ¿Ok? ¿Cuándo comenzaría, por ejemplo, el día de reposo entonces? Comienza el día viernes al atardecer. ¿Ok? Ese es el día de preparación. El día viernes es día de preparación. Y al atardecer, así como la Virgen María, los demás discípulos, dice la Biblia, ¿no? Y ahí estaba llegando el día sábado. Entonces ellos no pudieron ungirle ya al cuerpo de Jesús, sino que lo dejaron para después del día de reposo, porque ya estaba por comenzar el día de reposo. Y la Biblia dice que ellos entonces dejaron al cuerpo de Jesús ahí en la tumba, y cuando ellos regresaron, terminaron de preparar las especies y se reposaron el día sábado conforme al mandamiento. Cuando ellos fueron el primer día de la semana, cuando ellos regresaron a la tumba para poderle ungir a Jesús, el cuerpo de Jesús, pasa que ahí está, ¿no? La cosa hermosísima, ¿verdad? El mensaje primordial de lo que es el cristianismo. Jesús, ¿a quién buscáis? Jesús no está aquí. Resucitó como Él lo había dicho. Como Él lo había dicho. Anda y comunica, anda y habla, anda y anuncia. ¿Ok? Y eso es lo bonito, eso es lo bonito. Dios, por ejemplo, en el momento que tú sabes una novedad, en el momento que tú descubres la palabra de Dios, tú naces, si eres un cristiano fiel a Dios, ¿ok? Si eres uno que le amas a Dios de verdad, en el momento que tú recibes este mensaje bíblico, ¿ok? Extraído de la sola palabra de Dios, entonces tú, ¿qué cosas? Te conviertes en un misionero. En el momento que tú aceptas a Jesucristo, le amas de corazón, no rechazas los enseñamientos de Él, tú te conviertes en un misionero. Y entonces tú tienes que ir y anunciar a todo el mundo las buenas novelas, el evangelio, ¿ok? Las buenas noticias del amor de Dios. Y este mensaje que está escuchando son buenas noticias. Yo sé que para algunos va a ser nuevo, y esto es nuevo, en realidad para algunos. Pero qué lindo, ¿no? Si tú ya sabes de esto, es solamente para recordar, ¿verdad? ¿Qué dice en Éxodo 20:10, por ejemplo, no? En Éxodo, es parte del mandamiento. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Dice así: pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. O sea que, ¿qué no hay que hacer? No hay que hacer los trabajos regulares, los trabajos que normalmente nosotros realizamos, ¿verdad? Ok, a no ser por casos de urgencia. Pero hay algunos que aquí dice, como no hay que hacer obra alguna, se han dedicado literalmente, ¿no? Y van a las iglesias muchas veces y ni escuchan el sermón, ¿ok? Ni escuchan el mensaje de la palabra de Dios, sino que llegan tan cansados durante toda la semana que han trabajado y no encuentran otra cosa no esperan otra cosa que el predicador, ¿no? Si es que no es uno de esos enérgicos que hace levantar también a las personas, entonces ahí está él predicando con un mismo estilo de voz, su misma rutina de siempre, y ahí sí les mantiene a toda la congregación dormida. Yo he visto así, he ido a iglesias que verdaderamente, y con el calor de las personas que están ahí, depende, ¿no? Por ejemplo, ahora está aquí en Inglaterra haciendo una calor preciosa, ¿no? Y si estás bien comido, estás bien reposado, y alguien que te mantenga con una misma letanía de siempre, entonces tú te vas a adormecer, ¿verdad? Pero Dios no quiere iglesias dormidas, no quiere. ¿Ok? Si tú eres pastor de una comunidad, mira la iglesia cómo está respondiendo a los mensajes. ¿Ok? Si son iglesias que están dormidas, practica el día sábado como Dios lo está enseñando. ¿Ok? Ahora vamos a estudiarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si dice aquí no hay que hacer obra alguna, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ok? Ya en el tiempo de Jesús, vamos a ver, ¿no? Cuando Él vino, imagínense, hay algunos que dicen incluso que se habían inventado por el sábado, para ayudar a observar el sábado, se habían inventado 365 leyes solo para el sábado. Imagínense usted que no se podía escupir, que no se podía coger la fruta que ha caído el sábado, que no se... Una serie de cosas terribles. Y es por eso que hoy en día muchas iglesias evangélicas, comienzan a decir, no, cuando ya Jesús nos vino a liberar del sábado. Es uno de los pretextos para qué cosa, para decir que hay que transgredir el mandamiento del sábado. Pero no es así, vamos a estudiarlo después, ¿no? Entonces ahora dice acá, en Lucas 4:16, ¿qué hacía Jesús los días sábados? Miren, dice, fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. O sea, Jesús tenía una costumbre bonita, ¿verdad? ¿Cuál era la costumbre de él? ¿Qué día iba él al culto, a la iglesia, a la sinagoga? ¿Qué día? Él iba el día sábado, ¿ok? Pero no es que pasaba qué cosa, todo el día ahí, ¿ok? En la sinagoga,
¿ok? No, sino que habían ciertos horarios establecidos en los cuales uno también se va a ver, ¿no? En la palabra de Dios, que Jesús les llevaba al monte, ahí les predicaba, les enseñaba a las orillas del río, a las orillas del mar, ahí les enseñaba. Eso era Jesús, lindo. Si tú ves, por ejemplo, que está un lindo tiempo en tu iglesia, ¿no? Ok, hay tiempos de verano, por ejemplo, en lugares donde no aparece el sol, sino solamente en verano. Saca esa iglesia de ahí, o si no, yo te recomiendo que por favor, no saques así como hacía Jesús. Llévales al campo. Jesús, él usaba el campo como segundo libro de Dios, ¿verdad? Después de la Biblia. ¿Qué pasaba? Les enseñaba. Mirad las flores del campo, que no hilan, ¿ok? Y sin embargo, ¿qué cosa? Dios las viste así, dice, mejor que Salomón, ¿verdad? Mirad los pájaros del cielo, pero les mostraba, ¿ok? Ahí hay tantas cosas maravillosas en el libro de la naturaleza, ¿ok? Que después de la Biblia tú puedes, ¿qué cosa? Sí, enseñar a las personas el poder creador de Dios, ¿ok? En las cosas que Dios ha creado. ¿Verdad? Qué lindo, ¿no? Saca esa iglesia de ahí, no les mantengas ahí encerrados durante todo el día sábado, ¿ok? Y aquí entonces algunos, ¿no? Como dicen Jesús, ¿qué cosa? Él vino y hacía cosas el día sábado, entonces creen que por las cosas que él ha hecho, entonces él transgredió el sábado. Si yo digo que Jesús, por las cosas que él hizo, transgredió el sábado, yo estoy diciendo que Jesús es un pecador, ¿ok? ¿Por qué? Porque transgredir la ley es pecado, cualquiera de los mandamientos, ¿ok? Entonces, ¿Jesús qué vino? Es un pecador. La Biblia dice que Jesús fue tentado como nosotros en todo, pero no cometió pecado. O sea que si él cometía pecado, no podía ser nuestro sustituto perfecto para salvarnos, ¿ok? O sea que es una locura. Si tú tienes en tu mente, en tu corazón, decir que Jesús, ¿qué cosa? Él, con las obras que él hizo, él con ese nos dio ya licencia, el permiso para pecar, entonces, eso es antievangelio, ¿ok? Eso es una doctrina propio de demonios, ¿ok? Porque Jesús no cometió pecado. Si él hubiese transgredido el sábado, ¿qué cosa? Hubiese cometido pecado. Por eso es que Jesús no dijo, ¿ok?, que es lícito violar el sábado. Él dijo que es lícito hacer el bien en el día sábado. Eso es lo que pasó con el hombre que tenía la mano seca, ¿no es cierto? Entonces Jesús, cuando esa gente le dijo, oye, está haciendo esas curaciones, ¿ok?, con todo el peso que habían puesto en aquel entonces, no se debe hacer esto, habían señalado hasta los pasos que debían darle el sábado. Era terrible, terrible. Y Jesús vino, él en contra de todo eso, porque la gente con los mandamientos que estaban estableciendo encima del mandamiento de Dios, Dios dice, con vuestros mandamientos, con vuestras leyes, con vuestros reglamentos, estáis transgrediendo el mandamiento de Dios. Mateo 12:12, después que Jesús le cura a este hombre de la mano seca ahí en la iglesia, ¿verdad? Dice, pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Ok? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. ¿Qué dice que está permitido hacer? Está permitido hacer el bien en el día sábado. Ok, si tú necesitas reposarte, ok, repósate, pero cada día tienes tus 8 horas para dormir, ¿verdad? Ya en la noche, ok, tienes para dormir, para descansar. No llegues tan cansado el día sábado para que no hagas nada absolutamente, ok, porque yo también creo que eso está mal, ok, está mal dedicarse el sábado solamente a estar durmiendo día y noche, ok, no, eso está completamente mal. Hay que hacer el bien. Jesús está autorizando a hacer el bien en el día del sábado, ok, entonces, aquí les pongo un pequeño resumen, ¿no? ¿Cuál es la forma de guardar el sábado? Primero, entonces, cesar el trabajo regular, ¿ok? Según Éxodo, ¿ok? No comprar ni vender, o sea, que hacer esos negocios, cosas así, ¿verdad? No comprar ni vender. Asistir a un culto religioso, ¿ok? Trata tú, si estás lejos de una iglesia, no tienes una iglesia, ¿ok? Conéctate ese día, haz algo para poder, ¿qué cosa? Junto con tus vecinos, con tus amigos, poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios, hablar de Jesús. Jesús dijo que donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿ok? Así que no es para estar solo, ¿ok? Anda, junta a tu familia, ¿ok? Aunque si estás en medio de la naturaleza, dediquen un tiempo, ¿qué cosa? Para adorar al Creador, ¿verdad? ¿Ok? Listo. Realizar obras de bien. Jesús nos dice, ¿no? Es lícito hacer el bien en el día de reposo, ¿ok? A la luz de esto, si alguien te pregunta a ti, ¿por qué guardas el sábado? Tú puedes decirle de la siguiente manera, ¿no? ¿Por qué guardo el sábado? Si alguien nos preguntara, ¿por qué usted respeta el sábado? 1, porque creo que el sábado es el día del Señor. Marcos 2:27.
2, porque sigo los pasos de Jesús. Jesús dirá que hay que seguir el ejemplo de él, ¿verdad? Ok. Él respetó celosamente el sábado y no cambió los mandamientos. ¿Listo? Jesús dijo, yo no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino que vine a cumplir, no vine a abrogar. ¿Ok? Por lo tanto, yo debo respetarlo. Mateo 5:17, 1 Pedro 2:21. 3, porque no cabe duda de que si Cristo y los apóstoles estuvieran hoy en la tierra, guardarían fielmente el sábado. Hebreos 13:8. Porque quiero ser un fiel hijo de Dios. Fue Él quien creó el sábado. Génesis 2 del 1 al 3. 5. Porque creo en la Biblia. Ella me dice explícitamente que el sábado es día santo. Isaías 58, 3 y 14. Porque quiero estar con Jesús en el cielo. Allí se guardará el sábado. Isaías 66, 22 al 23. Es un texto también que ya lo estoy comentando en el tema anterior, ¿verdad? Entonces, estas pueden ser unos buenos motivos por el cual te dice, ¿por qué usted guarda el sábado? Por ese motivo, ¿ok? Pero si tú vas a preguntar a otros, ¿por qué guarda el domingo? Ahí se va a encontrar ahora con una dificultad, ¿no? Van a decir, porque ahí se adora al dios sol, ¿verdad? Es del día del sol, como lo emanó Constantino, ¿verdad? Él fue el que ya comenzó y después la iglesia, ¿qué cosa? De aquel estatal, de aquel entonces comenzó, ¿qué cosa? A poner esas cosas paganas, ¿ok? Dentro del cristianismo. Y ahora hay mucha gente ciega siguiendo a estos mentirosos, ¿no? Que a la final van a ser condenados. Pero Dios nos envía a nosotros con valentía, con humildad, a anunciar a todo el mundo las buenas noticias. Y estas son buenas noticias, ¿ok? Miren lo que dice esta citación, que a mí yo estoy muy de acuerdo con lo que viene dicho, ¿no? Dice, Jesús sanaba y enseñaba la palabra de Dios en sábado. ¿Se anima a ser como Jesús en hacer lo que Él hacía en sábado? Y miren, el sábado del Señor ha de ser hecho una bendición para nosotros y para nuestros hijos. Cristo condujo a sus discípulos a la orilla del lago durante el sábado y les enseñó. Qué lindo, ¿no? Únanse todos en servir alegremente a Dios en ese santo día. Esto es hermoso, hermoso, ¿ok? Unirse entre todos, decir, ¿qué vamos a hacer este santo sábado? Si eres una iglesia, una comunidad, un grupo pequeño, ¿qué hacemos para que sea una fuente de bendición y para que no pase por ahí? Ok, yo conozco iglesias que podrían ser, ¿cómo se podría decir, no? Comparadas al mar muerto, ¿verdad? Que están por generaciones y generaciones, ok, son iglesias de familias que vienen ya desde la cuarta, quinta generación, son de la misma comunidad que han observado el sábado siempre, y ¿qué pasa? Y no crecen, y están ahí, son pequeños grupos que están ahí, o crecen solamente biológicamente, ¿no? Ok, pero no van a anunciar a otros. Y estas personas están ahí, están recibiendo lecciones y lecciones, y ya de toda una vida han estudiado la Biblia ya como 500 veces, ¿ok? Están ahí, estudia y estudia. Una generación pasó, viene otra generación, otros 100 años más y siguen, ¿qué cosa? Estudiando y lo mismo, ya saben de memoria todas las doctrinas, ¿ok? Yo les llamo a ellos bibliotecas andantes, porque saben de verdad tanto, ¿ok? Pero son bibliotecas andantes, pero son muertas, no se abren, ¿ok? Y entonces, en el momento que no se abren, comienzan a ser egoístas y comienzan a ver dentro de la iglesia como un cierto carácter de querer ser el mayor, así como los discípulos, ¿no? ¿Ok? Cuando incluso vino la madre de uno de los discípulos, ¿te acuerdas? ¿Y qué le decía a Jesús? Jesús dice, yo quiero que cuando tú te sientes en el trono, uno de mis hijos se sienta, ¿qué cosa? Al lado derecho, el otro al lado izquierdo. Y Jesús dice, ustedes no saben lo que piden. Y así yo he visto gente así, que están ahí tan celosos de los puestos. Ay, que yo quiero ser anciano y ahora ustedes me están haciendo diácono, me han bajado, cosas así, ¿ok? Gente que está solamente yendo para estar criticando a las iglesias, para estar criticando a la comunidad y no dan aportes, no aportan en nada, ¿ok? Sabiendo que la iglesia soy también yo y yo tengo que ayudar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia anuncie y se haga lo que Dios dice de la iglesia. Dios quiere que esa iglesia sea una pionera, que anuncie el mensaje de los 3 ángeles en todo el mundo, ¿ok? Porque es un mensaje de salvación, ¿ok? Es un mensaje de emergencia,
para que la gente se despierte y diga, wow, es verdad, Cristo está por venir. Y yo tengo que prepararme para darle ese fuerte abrazo y decirle, Señor, gracias porque has hecho de mí un instrumento para que cuando Él venga, muchas de las personas, por medio del hecho de que Dios me haya usado a mí, también hayan conocido el mensaje de la palabra de Dios. Porque tú eres un atalaya. La Biblia dice que tú eres un atalaya, ¿ok? Y cuando tú ves el peligro, ¿qué tienes que hacer? El atalaya, ¿qué hacía? Desde los muros, veía el peligro, tenía que coger la trompeta y ¿qué hacía? Tenía que sonar durísimo, ¿verdad? Para que la gente se despierte. ¿Por qué? Porque el peligro está viniendo. Y yo con estos mensajes le estoy diciendo, el peligro está viniendo, se está acercando. Pero con estas doctrinas que les estoy enseñando, estoy diciendo, miren, esto es lo que pasa, esto es lo que Dios dice y esto es lo que los seres humanos, ¿ok? En el nombre del cristianismo, ¿ok? Basta con ponerse la careta de cristianos, ya creen que son cristianos, ¿no? ¿Ok? Por eso es que Jesús dice, claro, me dirán a muchos en aquel día, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Sí, porque tienen el nombre de cristianos, pero en realidad son lobos. Y Jesús dice, yo no les conozco, obradores de maldad. Y serán esa gente que perseguirán ¿a quién? A los fieles de Dios. ¿Por qué? Por ser fieles a Dios, por guardar su palabra, por guardar su ley, por guardar su día, ¿ok? Por guardar lo que Jesús enseña, ¿ok? Y ellos dirán, no, nosotros tenemos otras marcas, esa es mi marca de autoridad, tienen que obedecer lo que nosotros decimos. Y Jesús dirá, no, yo tengo mi marca, ¿ok? Mi señal. Por cierto, la próxima lección que vamos a estudiar será propio sobre la marca de la bestia, ¿ok? El sello de Dios y la marca de la bestia. Así que ponte bien apretados los cinturones para que tú con humildad puedas decir, Señor, Dios, tú me estás hablando por medio de este video y yo tengo que tomar una decisión, ¿ok? Entonces, yo te propongo, no te aconsejo que tú acompañes a tu instructor, a las personas que observan también o que han comenzado. Si tú, por ejemplo, no observas el día de reposo como Dios lo establece y ahora tú llegas a descubrir eso, yo te recomiendo que tú te unas a una comunidad en la cual observan el día del sábado, ¿ok? A familias, a personas, tú vas a encontrar en algún lugar, ¿no? Busca, ¿ok? Y entonces ahí estas personas que adoran a Dios en el día sábado también, ¿ok? Van a coger y te van a enseñar a ti y te van a llevar, ¿ok? A poder proclamar el mensaje de salvación y tú vas a prepararte. Qué bonito que es prepararse en las cosas de Dios. Yo quiero enviar un gran abrazo a mi hermano Nelson, ¿ok? Él vive en España y recientemente él tuvo un accidente que después que vi el camión de él así volcado todo, ¿no? Yo le llamo a él el hombre de las 14 vidas y al gato de las 14 vidas. Porque ha pasado por muchas cosas. Espero un día poderle ir a visitar y poder hacer con él videos, ¿no? Con él hacer videos. Pero me impactó en la última vez, después de ese accidente que tuvo, que prácticamente nosotros estamos un poco medio heridos porque recientemente mi otro hermano también falleció, ¿ok? Mi hermano Ernesto, él falleció con un accidente de igual forma. Y pasa que cuando me dijeron que mi hermano, el mayor, ¿no? Estaba también en un accidente, ay, ya se me vinieron pensamientos un poco negativos, estábamos preocupados todos, ¿ok? Porque recientemente hemos perdido a mi padre, hemos perdido también, ¿qué cosa? A mi hermano. Y ahora dije, no puede ser, ¿no? ¿Ok? Y en realidad después cuando ya él supe que salió del hospital, estuvo en su casa, pude hablar con él, ¿ok? Y ver a mi hermano, ¿no? Mayor, fuerte, profesor de karate, como era antes, ¿no? Era un ejemplo para nosotros, ¿no? Un hombre valiente, un hombre así, colérico, un hombre que era sin miedo, ¿no? ¿Ok? Ahora viéndole y cuando hablamos de Jesús, ¿ok? Él se abrió y pude notar, ¿no? En sus ojos, en su boca, en su tono, ¿ok? Palabras de agradecimiento a Dios diciendo, yo creo que esto me pasó a mí, dice él, ¿no? Y esto que me pasó a mí, yo no lo voy a dejar en vano, sino que voy a buscarle a Dios de corazón, ¿ok? Voy a buscarle a Dios. Dios me está dando a mí otra oportunidad más, ¿ok? Y para mí sería una gran alegría que por medio de estos videos mi hermano también pueda acercarse más y más a Dios, pueda conocer más de Él, ¿ok? Qué lindo es, ¿no? Qué lindo cuando hay personas que por medio de la experiencia que uno se cuenta, ¿no? Sobre todo cuando son familiares, hermanos mayores, que son como nuestros padres, ¿no? Ok, uno se les puede hablar de Jesús y ellos tienen el corazón tan sensible, ¿no? Mi papá oraba por mis hermanos, decía, Dios mío, dales a ellos, no decía solamente un corazón de carne, ¿no? Sino decía, dales un corazón de gelatina, decía, para que tengan esa sensibilidad de escuchar, de aceptar tu palabra. Y él se murió, mi papá se murió con esa esperanza, ¿no? De que todos sus hijos puedan aceptar el mensaje de la palabra.
de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que cuando mi papá resucite también nosotros podamos, toda la familia, no falte ninguno, ¿no? Ok, de los más de 60 y tantos que somos, ok, que podamos estar, qué cosa así, abrazando también a mi papá y abrazándole a Jesús. Qué lindo, ¿no? Entonces, hagamos cosas que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús los días sábados? Ok, dice, la inteligencia artificial nos menciona, dice que Jesús los días sábados asistía a las sinagogas para enseñar y leer las escrituras, realizaba milagros de sanidad, ayudaba a los necesitados y defendía la idea de que hacer el bien no violaba el sentido original del día de reposo. Atento, ¿verdad? No violaba, o sea que hacer el bien no viola, no transgrede. ¿Ok? Según los evangelios, era costumbre para Jesús participar en los servicios religiosos del sábado. Además de predicar, Jesús a menudo realizaba milagros en sábado, como sanar a personas enfermas, liberar oprimidos por espíritus malignos, por ejemplo, la curación de la mano seca, la sanidad de la suegra de Pedro, la liberación de los endemoniados. ¿Ok? Esto generó controversia con los líderes religiosos, quienes consideraban que estas acciones violaban las estrictas normas sabáticas fijadas por la tradición judía. Jesús enseñó que el sábado fue hecho para el hombre y que era lícito hacer el bien en sábado, enfatizando la misericordia y el propósito del sábado como tiempo de comunión con Dios y de beneficiar al prójimo. O sea que dos cosas, tiempo de comunión con Dios y beneficiar al prójimo. ¿Ok? Su ejemplo buscó restaurar el sentido original del sábado como día de alegría, servicio y renovación, no de carga religiosa sin sentido. Ok. Yo felicito, por ejemplo, a aquellos, conocía a un grupo de jóvenes antes, ahí en la ciudad de Milán, que, bueno, no sé ahora dónde estarán, ya ha pasado algún tiempo, ¿no? Ok, ellos, por ejemplo, era una pareja joven, ok, Pablito, ok, una pareja joven, Ingrid, Pablito e Ingrid. Ellos iban y llegaron a la casa después del sábado que iban al culto. Ellos se propusieron, dijeron, mira, aquí debajo de los del puente hay tanta gente, ¿no? Que no se sabe quiénes son y están así, son como basura de la sociedad, ¿ok? Nadie les interesa por ellos y nada. Y ellos comenzaron a hacer algo bonito, ¿ok? Comenzaron a compraron esas teteras, esas donde se hace café, ¿no? ¿Ok? Y les iban llevando, ¿qué cosa? Agüitas calientes, cafecitos, tisanas, les iban llevando con pancito, con galletas, y iban, ¿qué cosa? Y después les iban llevando cobijas, les iban llevando hamburguesas, panes, ¿ok? Y compartían. Y esta gente no veía la hora que llegue el día sábado para poder, ¿qué cosa? Recibir palabras de aliento, palabras de amor, ¿ok? Eso es verdad que lo puedes hacer también otros días, ¿no? ¿Ok? Pero sin embargo ellos tenían el tiempo el día sábado, entonces ellos iban y comenzaron, ¿no? Poco a poco a familiarizarse con ellos. Y qué bonito que algunos pudieron abrirse, pudieron decir cómo es que han caído o cómo han llegado al lugar donde estaban y comenzaban a abrirse. Y eso era para ellos prácticamente una terapia. Fue una bendición, ¿no? Yo recuerdo también mi suegro, una vez, por ejemplo, pudo conocer a una persona que era un alcoholista de esas, era terrible, un alcohólico, ¿no? Y voy a ver si voy a visitarle un día de estos, porque ahora, mientras nadie daba un centavo por ese hombre, ahora prácticamente es un buen ejemplo, es un dirigente de una comunidad, de una iglesia. Yo quisiera ir a hablar con él también, ¿no? Con él también para que ustedes vean ese video de cómo Dios tiene el poder de transformar, ¿no? A borrachos empedernidos, a borrachos propios sin sentido de la vida, ¿ok? Terribles, irresponsables para con la familia, y cómo Dios los levanta, ¿no? Cómo Dios los levanta. Solo el poder de Dios puede cambiar el ser de las personas, ¿verdad? Entonces, Jesús cuando él vino, él hacía obras de bien y la gente le criticaba. ¿Sabes tú a cuántos mandamientos la gente dice que por ayudar a obedecer el día sábado se habían inventado otros mandamientos terribles así, ¿no? Entonces, y por eso que todo lo que Jesús hacía, pecado, ¿ok? Curaba una pecado, ¿ok? Pero para beneficio de ellos, por ejemplo, si caía una oveja de ellos sí podían hacer huelga para sacar del hueco, ¿qué cosa? Una oveja. Ok, y Jesús por curar a una persona, ok, a un endemoniado, por curar a una persona que tenía la mano seca, ok, ya le criticaba. Jesús dice, imagínense ustedes, por una oveja hacen eso, ¿cuánto más un ser humano? Entonces es lícito hacer el bien, sobre todo a los seres humanos, en el día de reposo, ok, así como tú no dejas a la bestia caída ahí, que se puede morir, ok, si está enterrada, de igual forma esfuérzate por qué cosa, por salvar a las personas, ok, por comunicarles el evangelio, por hacer el bien. Y siempre, si tú piensas, Dios nos ha dado a nosotros creatividad y ese espíritu de emprendimiento, ¿no? Como para poder decir, ¿qué puedo hacer yo el día sábado para honrar y glorificar a Dios? Y verás que Dios te va a dar a ti, ¿qué cosa? Esa sabiduría.
Si tú, por ejemplo, puedes confiar también en tu familia, confía con tus hijos, háblales de esto y diles, ¿qué podemos hacer el sábado para que sea qué cosa? Un día sábado especial, porque la Biblia quiere que el día sábado lo llamemos un día santo, agradable, un día de delicia, ¿ok? No un día donde la gente está ahí durmiendo, ¿ok? Glotona, que va, se come tanto como puercos, digo yo a veces, ¿no? Ok, comen y ahí sí, van y se acuestan y están ahí en las hamacas, están ahí en el suelo, están en las iglesias, ahí durmiendo. Ok, y eso yo creo que no es el espíritu del sábado. Hay que hacer el bien, levántate, ¿no? Miren ustedes algunas cosas que Jesús tuvo que enfrentar, ¿no? A estos dirigentes de aquel entonces, ¿no? Que habían impuesto mandamientos sobre mandamientos para transgredir la ley de Dios, ¿verdad? Y dice acá, lista completa de los melajot y los shebutim. Ahora les explico qué es eso, ¿no? Los melajot son trabajos principales prohibidos en el Shabbat, en el sábado. Ellos habían establecido 39, pero de estos 39, cada uno tiene su subdivisión. Es terrible, yo no tengo tiempo para leerles toditos, pero les voy a leer solamente una parte. Ustedes pueden ir a esto a averiguarlo, ¿no? Dice acá, la halajá judía identifica 39 categorías principales de trabajo, melajot, prohibidas en Shabbat. Cada una tiene varias aplicaciones prácticas y derivados. Ok, aquí vemos, por ejemplo, sembrar, plantar, arar, cosechar, segar, recoger en manojos, trillar, desgranar, aventar, separar con viento, separar, seleccionar, moler, tamizar, amasar, mezclar, hornear, cocinar, esquilar, cortar pelo o lana, blanquear, lavar, teñir, sedar, peinar, hilar, urdir, hacer dos lazos, tejer, desenredar, soltar hilos, atar, desatar, coser, rasgar con intención de coser, cazar, atrapar animales, degollar, sacrificar, ¿ok? Curtir pieles, alisar, raspar, trazar líneas, marcas o cortes, cortar a medida, escribir, borrar para volver a escribir, construir, demoler, apagar fuego, encender fuego, golpe final, acto de terminar, transportar objetos entre dominios. Ay, ustedes van a ver, esto es una lista interminable, ¿verdad? Terrible, terrible. Es por eso que cuando Jesús le curó al paralítico, ¿no? Le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese rato, la gente en vez de agradecer, todos le conocían ahí, ¿no? Todos le conocían que este era un paralítico que se había hecho paralítico y nadie, ¿qué cosa? Nadie podía curarlo y ahí estaba condenado a morirse así como paralítico. Y Jesús viene y le dice, ¿tú crees? Ok, sí, entonces levántate. Y entonces él cuando se levanta, toma su lecho y se va a la casa bailando, feliz de la vida. Ellos en vez de estar alegres porque Jesús ha curado en sábado, inmediatamente ya comenzó. ¿Quién te curó? ¿Quién está cometido pecado? Y comenzaron, ¿no es cierto? Y ya buscaban para matarlo. ¿Ok? En varias ocasiones buscaron a Jesús para matarlo porque según ellos él había transgredido el sábado. Y Jesús no estaba transgrediendo el sábado. No, él estaba dando el sentido original de lo que significa guardar el sábado. Y es por eso que él en síntesis declara, es lícito. O sea que está bien hacer el bien en el día de reposo. Y no es pecado. Si lo dice Jesús eso, entonces tenemos que esforzarnos nosotros por hacer el bien, ¿verdad? Ok, deja de hacer tus tareas y eso, cambia de trabajo el día sábado y te vas a dar cuenta qué cosas, que eres fuente de bendición para las personas, ¿verdad? Ok, no te dediques solamente para el bien material tuyo, ok, dedícate a sembrar y cuando tú das, tú te enriqueces a ti mismo, ok, eso es bueno. Otros, acá dice principales ejemplos de shebutim. ¿Qué es los shebutim? Estas son prohibiciones rabínicas adicionales. ¿A cuáles? A las que hemos visto anteriormente, ¿verdad? El término shebutim se refiere a acciones no prohibidas explícitamente por la Torá, pero vetadas por los rabinos para prevenir posibles transgresiones a las melajot. ¿Sí ven? Ok, están ahí a explicar, ¿no? Ok, ¿qué significaba esto? Ok, dice, o por razones de carácter y espíritu del Shabbat, aunque no existe una lista única y definitiva, ¿sabían? Algunos ejemplos frecuentes de shebutim son, yo les voy a poner solamente estos 4 o 5 ejemplos, ¿no? 1, no usar paraguas. Construir una estructura, eso significaba construir una estructura temporal, el hecho de usar paraguas. Ok, no subir ni colgar objetos en árboles. Ok, evitar cortar ramas accidentalmente. Ok, no recoger frutos caídos. ¿Por qué? Porque eso sería evitar recolección intencional. No mover macetas o plantas. Les aseguro que no cogían ni el huevo que ponía la gallina el sábado. Porque ya decían, no, ese huevo ya es qué cosa. Casi decir que es un huevo maldito porque trabajó la gallina de sábado. Imagínense. Qué terrible. El fruto igual, no podías. Okay. ¿A qué? No mover macetas o plantas podría implicar plantar. No poner flores en agua o cambiar el agua puede fomentar el crecimiento. Okay.
Y así ustedes van a ver, y Jesús se encontraba con esas y innumerables leyes que se habían establecido. ¿Ok? Y es por eso que Jesús cuando ordenó, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, era un tremendo pecador, según los dirigentes religiosos de aquel entonces. ¿Ok? Entonces tú también tienes que saber, ¿no? Que los dirigentes no siempre dicen la verdad. Cualquier dirigente, cualquier persona que venga a ti y en el nombre de Dios te enseñe la palabra de Dios, tú tienes que ir y verificar en la palabra de Dios para ver que todo lo que venga dicho, ok, está a la ley y al testimonio. Si contradice la ley de Dios, no es de Dios, no proviene de Dios. Ok, aunque si te habla bonitas cosas de cualquier otra cosa, pero está contradiciendo la ley de Dios. Ok, y su testimonio también, ok, si no vive conforme a lo que está predicando, también qué cosa, sí, tienes que poner atención. Ok, a pesar de que Jesús dice, no, hagan lo que dicen estos, pero qué cosa, no hagan lo que ellos hacen, ok, porque a veces dicen, pero con los hechos después qué cosa, van borrando todo lo que dicen, ¿verdad? Ok, entonces acá algunos van a decir, oye, pero para mí está complicado. Yo entiendo esto, yo entiendo. Ok, sobre todo vivimos en un mundo en el que verdaderamente aquí, ¿no? A diferencia del Suramérica. Ok, en Suramérica tú, si no trabajas, si tienes amigos, familiares, parientes, tienes fincas, comes algo, ¿no? Comes algo ahí, plátanos, comes lo que la tierra te da, ¿no? Pero entiendo que hay personas que, por ejemplo, acá, el que no trabaja no come, porque aquí no hay esos campos donde sembrar, ¿ok? Y entonces hay qué cosa, hay los supermercados, pero tú al supermercado no es que puedes ir a decir regálame, no, tienes que ir con el dinero, y si no tienes dinero, no puedes comprar, y entonces algunos van a decir, ¿y ahora yo qué hago? Ok, porque el sábado para mí, ¿qué cosa? Es un día muy importante, y a mí incluso me van a decir, los jefes me van a decir, ¿qué cosa? Que yo si no trabajo el sábado, entonces que yo no trabaje, y ahí yo te recomiendo, ¿ok? Que tú ahora sí se va a ver, ¿no? Esa es la prueba de fuego que pasan los creyentes, los cristianos, ¿verdad? ¿Ok? Muchos de ellos se rinden y dicen, no, es difícil observar el sábado, sobre todo acá en países occidentales, ¿verdad? Donde en Europa, donde estamos propio, que si no trabajas no comes y entonces es difícil encontrar trabajos así. Entonces, Eco, ¿por qué yo te pido que le ores a Dios y confíes en las promesas de Él? Y busques el modo, ¿no? Yo sé que hay algunas iglesias en las cuales también tienen certificados donde dicen, mira, nosotros por observancia pertenecemos a tal iglesia y por observancia a los 10 mandamientos, ¿ok? En la libertad de religión, de culto que todavía existe, gracias a Dios, pero eso se va a ser quitado, ¿ok? Pero por ahora, ¿no? Ok, yo me presento así para decirte que soy un fiel cristiano, yo observo el día de reposo, observo el día sábado. Por favor, yo estoy dispuesto a trabajar desde el día domingo hasta el día viernes, ok, antes del tramonto, antes del atardecer, ok, antes de que el sol se ponga. Y yo reposo el día sábado desde el viernes en la noche hasta el sábado, ¿qué cosa? En la noche. Si tú quieres, yo puedo trabajar el sábado en la noche, ok, en adelante. Ok, pero muéstrate así, ok. Y las personas, muchos si son inteligentes, muchos de los jefes dicen, no, pues este está dispuesto, ¿qué cosa? Sí, a observar el día de reposo a pesar de que puede perder el trabajo. Entonces, si esta persona ama a Dios así de tal forma, quiere decir, ¿qué cosa? Que va a ser un operador, un trabajador honesto, sincero, ok, porque tiene principios bíblicos clavados en su... Y te van a dar el trabajo a ti, te van a dar esa oportunidad, pero tú tienes que ser fiel. Es verdad que a veces algunos se van a presentar como el horno de fuego de los amigos de Daniel, ¿verdad? Y el rey va a decir, te arrodillas y te salvas, o si no, ¿qué cosa? Si no te arrodillas vas a morir, ¿qué cosa? Ahí en el horno de fuego. Y ellos que dijeron, rey, tú sabes, nosotros tenemos un Dios poderoso que nos puede salvar del horno de fuego. Conocían ese Dios, pero dice, pero eso no es una arrogancia nuestra, ¿no es cierto? Si Dios prefiere no salvarnos, entonces nosotros a este punto preferimos morir antes que cometer pecado transgrediendo el segundo mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni te arrodillarás, ni te postrarás, ni los venerarás, nada de eso, ¿ok? Un mandamiento que, por cierto, esta iglesia, la que conocemos siempre, ¿no? Está siempre a contradecir la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Ok? Y entonces quitaron ese mandamiento. Ahora entonces hay una promesa que te quiero compartir que se encuentra en Salmos 37, 25 y dice así, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ok, yo te animo a que tú te aferres a las promesas de Dios, ok. Si tú buscas el reino de Dios, Dios va a poder suplir para tus necesidades. Él sabe lo que tú necesitas. Jesús dirá, no, mirad los animales, los pajaritos.
No siembran ni cosechan y ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Ok? Pero algunos cogen ese texto para decir que ya no hay que trabajar. No, no, no. 6 días trabajarás. En el mandamiento del sábado hay 2 mandamientos que dice: 6 días trabajarás y el 7º día te reposarás. ¿Ok? O sea que tú te mereces el reposo, pero si has trabajado. Pero ahora si has vivido de ocioso, ¿qué cosa? Todos los 6 días y quieres todavía el 7º día reposarte. ¿Te das cuenta? Estás transgrediendo ahí la ley de Dios. El trabajo, ¿qué cosa? Te da dignidad. El trabajo es, ¿qué cosa? ¿Ok? Te da esa responsabilidad de poder, ¿qué cosa? Hacer el bien, te hace el bien. ¿Ok? No digas como los ociosos, ¿no? Si el trabajo da salud, que trabajen los enfermos, dicen algunos, ¿no? ¿Ok? Pero no, Dios quiere que nosotros trabajemos, ¿ok? Y el que no trabaja tampoco coma, nos dice el apóstol Pablo. En Deuteronomio 11, del 13 al 15, nos dice así: si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. También hará que crezca hierba en los campos para su ganado, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Mira, Dios estaba hablando para una comunidad de agricultores, ¿verdad? Que se esperaban la lluvia, ¿no? Y Dios dice: si tú me eres fiel, Dios, ¿qué cosa? Va a hacer descender esa lluvia. O sea que, mira tú, si tú eres fiel a Dios, si ahora tuviera que escribirse la Biblia, Dios dijera, ¿qué cosa? Dios va a hacer descender sobre ti, ¿qué cosa? Buenas oportunidades de trabajo, ¿ok? En los cuales, mientras otros te han despreciado, te han botado, ¿ok? Te han licenciado, te han rechazado, ¿ok? Tú vas a saber en tu corazón que tú fuiste fiel a Dios. Y no te preocupes, ¿ok? Que si una puerta se cerró, ¿ok? Es para tu bien. Dios te va a abrir a ti multitudes de posibilidades y vas a vivir más tranquilo, más sereno. Confía en Dios. Y eso te lo voy a decir también por experiencia propia. Confía en Dios. A pesar de que a veces cuando te cierra una puerta, eso te provoca a ti. Es terrible cuando tú pierdes, por ejemplo, un trabajo. Es terrible, es como casi el dolor de un luto, ¿verdad? Dices, pero ¿cómo? Yo ya me proyecté aquí, estudié aquí, hice carrera aquí ya tanto tiempo y ahora ¿qué cosa? Me expulsan. Y a veces ¿qué cosa? Por chismes, por cosas así negativas o por principios de la palabra de Dios que tú has guardado y la gente te va a rechazar. No les tengas miedo. Tú sigues siendo fiel a Dios y Dios te va a abrir las ventanas de los cielos. Te va a abrir. Y aunque si tienes que llorar en ese momento, llora. Pero esa tristeza Dios lo va a transformar en gozo, en alegría. Y después tú vas a agradecer a Dios y decir: Señor, te agradezco por haberme sacado de ese lugar donde yo estaba. Ok, que a veces es un lugar de estrés. Ok, es un lugar en donde tú sufres. Hacen sufrir no solamente a ti, sino también a tu familia. Ok, entonces confía en Dios, ok. Dice acá, en Romanos 2:13, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Si te das cuenta, Dios, ¿a quién considera justo? No solamente a los oidores de la ley, dice, sí, yo sé la ley de Dios. No, a los que obedecen. Peor aún a los que cambian. Eso es terrible. Para ello hay la sentencia de muerte, ¿verdad? ¿Ok? Y tú cuando te veas así en gran dificultad y en grandes penurias, ¿no? Porque dices, ahora no consigo trabajo y todo. ¿Ok? Órale a Dios y haz todo lo posible. Busca el modo de qué cosa así. De agradar a Dios y anda y busca en el nombre de Dios trabajo y anda y di en tu corazón. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Y entonces Dios te va a ayudar. Te va a ayudar. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, ya que sabemos que la ley de Dios es infalible, que nadie la puede cambiar, que el día sábado está como el centro de la ley de Dios. Ya sabemos la forma de guardar, de observar el día de reposo, ¿ok? Quiero ahora decirles a ustedes algo que ya les he dicho anteriormente, ¿no? Que esa va a ser la piedra de tropiezo, ¿verdad? ¿Ok? La decisión definitiva, ¿ok? Entre los cristianos que aman a Dios en espíritu y en verdad, y le aman a Dios guardando sus mandamientos, como Él dice, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O si es que, ¿ok? Hay personas que le aman a Dios solamente de labios para afuera, pero su corazón está lejos de Dios, ¿verdad? Ok, pues en vano me honran, dice Jesús, ¿no? Enseñando mandamientos de hombres, ¿ok? Y yo me encontré un bosquejo,
algo oficial, ¿ok? Hecho por un docente de la Facultad de Teología UPU. Y quiero felicitarle a este señor, a este profesor, a este dirigente, a este teólogo, ¿ok? Al docente Miguel Ángel Salomón, ¿ok? Y él, a la luz de la Biblia y a la luz de la historia, a la luz de diferentes autores, ¿ok? Que con fama, ¿no?, internacional, ¿ok? Él coge y extrae lo que tiene que ver la ley dominical y dice realidad o falsa excitación. Porque la Biblia nos dice que se va a implantar una ley, y esta ley será la ley dominical, que será el día del sol. Eso ya lo hemos estudiado, ¿no? El día del sol, ¿ok? Y ahí se va a encontrar el día del sol de justicia, que es Jesús, que él dice hay que observar el día sábado como yo lo establecí, y el día del dios del astro, dios sol, ¿no es cierto? El Sunday, sol, del día del sol, ¿ok? Y ahí van a estar, ¿no? ¿Ok? Uno, mientras el sábado es la marca de Dios, el domingo, ¿qué cosa? Sería la marca de aquella iglesia que le impone. Y junto con el poder político, en este caso Estados Unidos, ¿ok? Como lo veremos, ¿ok? Esta iglesia, ¿ok?, que cambió el día del sábado, junto con ¿qué? Con este poder político, las profecías bíblicas nos anuncian de que va nuevamente a despertarse ese espíritu de persecución, ¿ok?, para perseguir a los cristianos fieles. Y eso será antes de que Cristo venga. Y entonces, esta persona me admira mucho porque yo les voy a leer en parte este documento. Ustedes lo pueden descargar, ¿no? Ya les estoy diciendo el nombre, todo, ustedes lo ponen y lo pueden descargar, ¿ok? Léanlo todo el documento, es muy, muy interesante. Yo les voy a leer a ustedes para que ustedes se den cuenta, ¿ok? Y le leo esto porque prácticamente dice todo lo que yo también quiero decirles a ustedes, pero ya lo dice en forma resumida, en forma clara, todo esto, ¿verdad? Dice así, miren, como estudiosos de las profecías nos damos cuenta de que las leyes dominicales encajan de manera precisa en el contexto en el que vivimos. Y declarar su proximidad no significa ninguna exageración o sensacionalismo, según la apreciación de Edward Reid. Ahí está la nota a pie de página aquí en este hombre, ¿no? Además, la imposición del domingo como día de descanso en lugar del sábado no será un asunto aislado, sino constituye un elemento focal del gran conflicto milenario. Y será la última prueba de lealtad que se imponga a la humanidad. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Imposición. ¿Se dan cuenta ustedes? Imposición. Y si ustedes van a darse cuenta, poco a poco, ya desde Constantino, yo diría incluso antes de Constantino, ¿ok?, ya comienzan que poco a poco esta gente, el diablo siempre ha estado tratando que con sus artimañas, ¿no?, que a veces hace ver bonitas las cosas, pero sin embargo detrás está el espíritu de matar, de acusar, de destruir, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo ha preparado este camino, ¿verdad? Con estas personas, con estos políticos, con estos emperadores, y después, ¿qué cosa? Con esta iglesia que ya ha apostatado de la fe. ¿Saben lo que significa apostatar? Ser un apóstata. Es negar la fe, es negar lo que Dios dice. Y esta iglesia es una apóstata, ¿ok? Y enseña y dice, nosotros tenemos autoridad sobre Dios y sobre la Biblia, ¿ok? Nosotros, y podemos cambiar lo que el Dios escribió y lo que está revelado en la Biblia, y podemos hacer lo que queramos, ¿no es cierto? Ya hemos visto eso en el tema anterior, ¿verdad? En cuanto al día del sábado sobre todo, ¿no? Y entonces es una marca de ellos, ¿verdad? Las profecías sobre las leyes dominicales. Distintos escritores bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, señalan la obra de los poderes políticos y religiosos realizarían para intentar cambiar el decálogo. El decálogo son los 10 mandamientos, ¿no? Imponer la observancia del domingo. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Ahí está Daniel 7:25, que dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Imagínate. Y eso ya es una profecía, ¿ok? ¿Y cuál es el único mandamiento que habla del tiempo? El cuarto mandamiento, que es el día sábado. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y también dice en el libro de Apocalipsis, ¿no? 13, desde el 16 al 17. Y hacía que a todos, y escucha bien esto, abre bien tus ojos, tus oídos, ¿ok? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¡Qué terrible! Imagínense. Eso vamos nosotros a estudiarlo la próxima lección. Pero se refiere mucho al tema que estamos hablando. A mucho. ¿Ok? Dice el Apocalipsis 17:2.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ok, fornicar en el sentido espiritual es prácticamente ir contra lo que Dios enseña. Y dice que la multitud, la gente, la mayor parte, y hoy en día encontramos eso, yo me siento muy triste, ok, cuando personas sin la Biblia en la mano, sin verificar, así está escrito, ¿no? Se confían todo lo que viene dicho de quién, de parte de ahí del dirigente eclesiástico, puede ser un pastor, puede ser hasta el mismo papa, ¿no? Ok, puede ser y ya, se confían, él dijo, ya eso es palabra de Dios. Mentira, tienes que ir y verificar en la Biblia, así nos dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ok, que ellos verificaban lo que Pablo decía, ok, y veían, verificaban, y eso es, y Dios les exalta y les dice, estos eran de un sentimiento más noble. ¿Por qué? Porque verificaban en las escrituras para ver si es que las cosas que decía Pablo eran así. Imagínate, tú tienes que tener siempre la Biblia en mano, ¿no es cierto? Y Apocalipsis 17:4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura. La mujer en el sentido profético significa una iglesia. Así como Dios tiene una iglesia pura, perfecta, ¿ok? Y vamos a estudiar después de esto también, ¿no? ¿Cuál es la iglesia verdadera según la palabra de Dios? Y no te voy a decir nombres, nada de eso. Tú tienes que identificarlo a la luz de la palabra de Dios, ¿ok? Hay también la mujer falsa, las mujeres falsas, ¿ok? Y así también, como dice que la mujer es falsa, muchas de sus hijas también siguen el mismo ejemplo, ¿ok? Aunque se dicen ser protestantes, pero siguen lo que dicen qué cosa, la madre iglesia de ellos, ¿no es cierto? Y un ejemplo de eso es el domingo. Ya hemos estudiado esto, ¿no es cierto? Que ellos dicen, nosotros aceptamos el domingo como séptimo día en recuerdo a la resurrección del Señor. ¿Pero quién dijo eso? Tú que eres un protestante, decir eso es prácticamente una cosa terrible, ¿ok? Es una herejía enorme. Tú tienes que saber de dónde salió eso, ¿ok? Y de dónde salió eso, tú ya lo sabes, ¿ok? Y es por eso que los mismos autores de esa iglesia dicen, a mí me admira que los protestantes estén, ¿qué cosa? Observando un mandamiento que nosotros hemos impuesto, ¿ok? Entonces acá dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, claro, en una iglesia rica, ¿no? Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, ahí está, ¿no? La podredumbre de todo lo que viene enseñada, tanta cosa falsa que viene enseñada, ¿no? Entre ellas está también la inmortalidad del alma, tema que vamos nosotros a estudiar, ¿no? Porque esas eran las dos cosas que van a unir a todas las iglesias, ¿no? Ok, el tema de que se cree de que después que tú estás muerto hay algo en ti que queda con vida, y también qué cosa, el día del cambio del sábado al domingo, ok, imagínate tú, terrible. Miren lo que dice acá, la ley esta que hizo Constantino, miren, y él promulgó esto y dice así, descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol. San Jos, ¿no? Un estudioso de esto, nos menciona y dice cómo fue después de esto, cómo fue, ¿no? Cómo fue la iglesia, fue acogiendo poco a poco esto hasta implantarlo ya como ley, ¿ok? Como ley. Dice, el concilio de Elvira, España, en el año 305 y 306, ya comenzaron a abrazar este día del domingo como día de descanso, ¿no? El concilio de Arles, el concilio de Nicea, el concilio de Laodicea, el concilio de Cartago, el concilio de Aye, ¿ok? Algunos papas que propiciaron el descanso en el día domingo fueron, entre otros, Melquiades, Silvestre, León I, ¿ok? También vemos en este tiempo los papas han reconocido el hecho de que el día domingo tuvo su inicio con el decreto de Constantino. Y ahí está también el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Que por cierto Juan Pablo II hizo un documento oficial, el documento Dies Domini, ¿ok? El documento el día del Señor, ¿verdad? Y tú vas a leer ese documento, si no estás bien puesto, bien arraigado tu fe en la sola palabra de Dios, con esas bonitas palabras te va a llevar a la confusión, porque comienza diciendo, sí, el sábado es el día del Señor y todo, pero de pronto poco a poco va cambiando, y dice el día domingo, y ahí si ellos cogen e imponen, dice, toca hacer eso, obligación para todos los cristianos. Es terrible, por eso es que tienes que estar arraigado solo, aún así dice Jehová. El mismo Papa Juan Pablo II, con su carta apostólica Dies Domini, exhorta al mundo cristiano a prestar una cuidadosa observancia del día domingo. Aboga por el apoyo de la ley civil, el cese de espectáculos deportivos, ¿sí ves? O sea, que ya nada de fútbol, nada de espectáculos deportivos, nada de eso, ¿no es cierto? Y otras actividades seculares en ese día para que los cristianos puedan asistir a las festividades
religiosas. ¿Ok? Miren qué interesante, ¿no? O sea que ya todo está preparado, todo está listo. Ya hay un documento incluso hasta oficial. ¿Ok? Y esto una vez que se den la mano con el poder, ¿qué cosa? De Estados Unidos, entonces se va a despertarse ese espíritu de persecución, ¿no? Ya ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son representados por la bestia de dos cuernos semejantes a las de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás, o sea que el diablo, ¿no?, prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. ¿Ok? Este crea un lazo de simpatía con Roma, o sea que el espiritismo, la inmortalidad del alma, el espiritismo, y el domingo es la simpatía con Roma, ¿no es cierto? Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ¿ok?, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. O sea que, ¿cuáles son estos tres? Espiritismo, ¿ok? Protestantismo apóstata, o sea que los protestantes que han negado la fe, y también nos dice el catolicismo, ¿ok? Estos son la triade, ¿no es cierto? ¿Ok? Que junto con el poder, ¿qué cosa? Teniendo como fuerza el poder político, en este caso, ¿qué cosa? El poder civil de Estados Unidos, ahora se va a hacer, ¿qué cosa? Lo que es la marca de la bestia. Pero vamos a estudiarlo eso en la próxima lección, ¿no? Durante el periodo colonial, varias leyes se dictaron en distintos lugares. La primera ley dominical en Estados Unidos se dictó en Virginia. Dice así: todo hombre y mujer asistirá en la mañana al servicio divino y a los sermones que se predican el día de reposo, y en la tarde al servicio divino y a la catequesis, bajo pena, por la primera falta, de perder su provisión para la siguiente semana; por la segunda falta, a perder la mencionada provisión y además ser azotado; y para la tercera falta, la pena de muerte. Terrible, imagínense esto es una cosa demoníaca, ¿verdad? Demoníaca. Pero están en documentos históricos, imagínense. Y esto es terrible, que vaya a suceder nuevamente, ¿ok? Algunos dicen, no, eso es una locura que pueda suceder. Va a suceder, va a suceder. Durante el periodo de la República, así como esa primera ley, se repitieron otras en fechas sucesivas y en distintos territorios. En Massachusetts en 1650, en Connecticut en 1656, en Maryland en 1692 y 1715. ¿Ok? El mayor esfuerzo por lograr una ley dominical a nivel nacional fue el proyecto conocido como el proyecto de Ley Blair. ¿Ok? Introducido el Congreso de Norteamérica por el senador Blair el 21 de mayo de 1888. Luego de acalorados debates y argumentaciones, finalmente el proyecto no prosperó debido a la cerrada oposición de judíos, bautistas del séptimo día y adventistas. Yo quiero felicitarles a estos grupos, ¿ok? A los judíos, a los bautistas del séptimo día y a los adventistas. Dice que ellos, ¿qué cosa? Sí, se opusieron y dijeron, ¿cómo va a ser posible? Imagínense, dictar leyes de muerte prácticamente, ¿ok? Es terrible, pero ya sucedió, o sea que ya hay una tracha de que ha sucedido esto, ¿ok? Y yo les quiero felicitar a todo ese grupo de iglesias que mencioné anteriormente, no solamente estas tres, sino otras también, ¿ok? Que guardan el sábado, que estén fieles y firmes. Y si tú vas a ser ahora, no sé a quién estoy hablando, a un alcalde, a un diputado, si tienes poder en la política, tú tienes, ¿qué cosa? Establecer leyes, normas que vayan a favor de la palabra de Dios, ¿ok? A pesar de que la Biblia dice que lo que Jesús dice no va a fallar, tiene que pasar y nada más. Ok, si Dios dice que se va a establecer estas leyes dominicales en los últimos tiempos, ¿no? Va a suceder, pero que no sea por tu culpa, ok, que no sea por ti que venga esto. Jesús dirá de Judas Iscariote, ok, dice,
Es verdad, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Hay de aquel, ok, que tú no seas ese instrumento del diablo, ¿verdad? Ok, aceptar la posibilidad que en el país más respetuoso y a la vez defensor de los derechos humanos y de la libertad de conciencia, se está refiriendo a Estados Unidos, ¿no?, se dicten leyes contra esos mismos derechos de los ciudadanos, parece un contrasentido. Sin embargo, dado los antecedentes y las condiciones actuales, todo parece indicar que el tiempo es propicio para que eso suceda. Debe recordarse que en Norteamérica, tanto en el periodo colonial como republicano, se han implantado leyes dominicales. Y es más, en el periodo de la República, entre 1880 y 1890, se indica que en 17 de los 48 estados se aprobaron estas leyes, y debido a esa situación, 76 adventistas fueron procesados, sentenciados y también perseguidos. Imagínense, yo imagino también ahí estaban judíos, estaban de la iglesia bautista del séptimo día, que eran muchos más antiguos de ellos, ¿verdad? Ok, de los adventistas que observaban el sábado, ¿verdad? En la actualidad, diferentes personajes del mundo evangélico y católico de Estados Unidos se están movilizando para lograr más que un acercamiento entre estos grupos religiosos, lo que finalmente conducirá a lograr la legislación dominical a nivel nacional. Entre ellos se puede citar a Charles Colson, Ralph Reed, Michael Harper, Pat Robertson, autor del Nuevo Orden Mundial, y otros. El católico Kate Fournier y el evangélico Pat Robertson firmaron el documento Evangélicos y Católicos Unidos, ¿ok? Tanto protestantes y católicos que abogan por la unidad y el ecumenismo en Norteamérica indican que esa unión debe basarse en las enseñanzas de Cristo y en las creencias fundamentales neotestamentarias, destacando por sobre todo el descanso dominical como un elemento integrador de la unión familiar, el rescate de valores y como un freno para el tráfago de la vida materialista. Si se dan cuenta ustedes, ¿no? Ay, el domingo es el día de la familia, le presentan tan lindo, tan bonito. Cosas que era determinado para el día sábado en el original, ahora lo están, ¿qué cosa?, poniendo para el día domingo. Qué terrible, ¿no? Eso es terrible, terrible, terrible. Pero lo que más interesa es lo que dice el catecismo con relación al descanso dominical. Ok, eso dice, la santificación del domingo y los días santos de guardar requieren un esfuerzo común. A pesar de las estrecheces económicas, las autoridades públicas, aquí está, las autoridades públicas deberían garantizar a los ciudadanos un tiempo especial para dedicarlo al descanso y la adoración divina. Ok, pero se refiere siempre a qué cosa, al día domingo. Los empleadores tienen similares obligaciones hacia sus empleados. Mientras los hombres duermen, Satanás está arreglando activamente los asuntos para que el pueblo de Dios no pueda alcanzar misericordia o justicia. El movimiento dominical está abriéndose paso en las tinieblas. Líderes están ocultando el verdadero asunto y muchos se unen con el movimiento. No ven hacia dónde se dirige la corriente subterránea. Sus profesiones de fe son suaves y benignas y aparentemente cristianas, pero cuando hable revelará el espíritu del dragón, del diablo, ¿no? ¿Ok? Vendrá tiempo cuando los hombres no solo prohibirán que se trabaje en domingo, sino que procurarán mediante la fuerza que se trabaje los sábados. Y se les pedirá que renuncien al sábado y que se adhieran a la observancia del domingo a riesgo de perder su libertad y sus propias vidas. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿qué deberían hacer las personas, las iglesias que observan el día sábado a la luz de las profecías bíblicas? ¿Ok? ¿Qué va a suceder eso? ¿Cómo uno se prepara? ¿Qué hay que hacer? ¿Ok? Aquí yo les voy a mencionar algunos ejemplos que este autor, ¿ok?, este decano de esta facultad, nos dice, ¿no es cierto? Primero lo dice, estudiar y conocer las profecías sobre los acontecimientos finales y estar atentos a los acontecimientos que están ocurriendo, ¿ok? O sea que estudia la palabra de Dios, ¿verdad? Las profecías sobre todo. 2, los que están en puestos de responsabilidad deben luchar por mantener el respeto a la libertad de conciencia en los fueros que sean necesarios. O sea que en las reuniones, en todo lo demás, ahí tú tienes que aprovechar
y decir, toca estar de acuerdo a lo que Dios dice, ¿no es cierto? Respetar. 3, pasar más tiempo en comunión con Dios. 4, predicar el mensaje de los 3 ángeles de manera completa, poniendo un énfasis especial en la verdad del Evangelio eterno y del sábado. 5, buscar y reclamar con renovado interés el reavivamiento que permita el derramamiento del Espíritu Santo mediante las reuniones de familia y en los grupos pequeños. 6, dar testimonio con nuestras vidas en todo momento y circunstancia. 7, ser conscientes que la persecución vendrá a los que guardan los mandamientos de Dios. En cada uno de estos textos se aseguran 2 cosas. Ahí están los textos bíblicos, ¿verdad? En primer lugar, que la persecución vendrá con toda seguridad sobre cada uno de los hijos fieles de Dios. Y en segundo lugar, se hace clara la promesa que Dios protegerá a cada uno de sus hijos y no los abandonará en los momentos más difíciles. 8. Cultivar y aprender un estilo de vida que permita estar preparados para vivir en condiciones extremas, especialmente en los temas de salud y alimentación. 9. Aprender líneas de trabajo u ocupaciones alternativas que permitan liberarnos de la dependencia laboral. Eso es importante, ¿eh? Porque imagínate, si te van a obligar a trabajar, entonces tú, si tienes un trabajo que no dependas de nadie, que no tengas, tú mismo seas tu jefe de trabajo, entonces va a ser otra cosa, va a ser más fácil para ti, ¿verdad? 10. Pensar con seriedad sobre la realidad futura de salir de las ciudades y vivir en el campo. Obviamente, esta salida se realizará cuando se dé la ley dominical e inicie la persecución. Eso es interesante, ¿eh? Okay, no es que algunos salen de inmediato y después no saben ni cómo trabajar allí y dicen ahora los estudios de mis hijos y tanta cosa. Pero, por eso es que tenemos que estar atentos, a los tiempos, cómo están sucediendo. Pero aquí este autor nos dice, ¿no? Dice que hay que salir a los campos en el momento que ya se da esto de la ley dominical y se inicia la persecución. Yo sé que para algunos va a decir, pero eso ya es demasiado tarde. Por eso tenemos que estar atentos a los tiempos, atentos. Jesús dirá, ustedes cuando vean el árbol de higo, ¿verdad? Que está así, que está brotando sus hojas, saben que el verano está cerca. De igual forma, cuando ustedes vean todas estas señales, sepan ustedes que yo ya estoy viniendo. Entonces tenemos que estar atentos, Les leo la última parte, dice, no está lejos el tiempo cuando, como los primeros discípulos, seamos forzados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue una señal para que los cristianos de Judea huyeran, así cuando el gobierno de nuestra nación, Estados Unidos, promulgue el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Que no calle el pueblo que guarda los mandamientos de Dios en este tiempo, como si aceptáramos la situación. La perspectiva que está delante de nosotros es la de librar una guerra continua a riesgo de prisión, pérdida de la propiedad o la vida misma, para defender la ley de Dios, que está siendo invalidada por las leyes de los hombres. Este texto bíblico se nos citará, eso dirán, ¿no es cierto? Sométanse toda persona a las autoridades superiores y las que hay por Dios que han sido establecidas. Eso es lo que nos dirán, es el texto bíblico. Hay que someterse a las autoridades. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, Ahora, cuando las horas finales de la historia de la humanidad se aproximan raudamente, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de estar preparados y dar nuestro testimonio vibrante acerca de nuestra fe, compartiendo con otros el mensaje de que Cristo muy pronto vendrá. Nosotros seremos sus heraldos. Y voy terminando con estos últimos textos bíblicos que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Los que se hallen escritos en el libro de la vida no serán aquellos que tienen la marca de la bestia. No,
¿Ok? Los que se hayan inscritos en el libro de la vida del Cordero serán aquellos que son fieles a Dios. Mateo 24, del 9 al 13, dice Jesús: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué hermoso, ¿eh? Ya Jesús nos había advertido. Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Apocalipsis 2:10. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, pero serán enemigos de Dios, ¿verdad? Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillo como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea que al mismo Jesús le llamaron, ¿no? Decían que demonio tiene. ¿Cuánto más dirán de nosotros por guardar los mandamientos de Dios, no? Así que no los temáis. No los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro, cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Juan 16, 33. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece cómo la profecía bíblica se está cumpliendo poco a poco y que todo está listo? La carta apostólica Dies Domini, escrita por el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Y firmada por él y transmitida al mundo entero, ¿verdad? ¿Qué obliga al cristiano? Pregunté esto a la inteligencia artificial y nos dice que la carta apostólica Dies Domini, promulgada por Juan Pablo II, trata principalmente sobre la santificación del domingo, ¿ok? Y ustedes van a leer, es terrible. Tú puedes descargar ese documento, ¿ok? Pero ahí está diciendo simplemente qué cosa. Juan Pablo II recalca que el domingo es el día que recuerda la resurrección de Cristo, la nueva creación y la Pascua semanal, invitando a los fieles a vivirlo como un tiempo de acción de gracias, celebración comunitaria y esperanza. El Papa insiste en que el domingo posee un valor irrenunciable para la vida, la fe, la identidad cristiana y la misión de la iglesia. ¿Ok? Pero nosotros a la luz de la palabra de Dios vemos, ¿no?, que esto está equivocado porque está yéndose en contra del mandamiento del sábado. Exigencias y obligaciones para el mundo cristiano. La carta establece varias exigencias y obligaciones para los cristianos respecto al domingo. Imagínense, y dice, 1, participación de la Eucaristía dominical, santificación del domingo, recuerdo y testimonio. El domingo debe ser signo visible de la fe cristiana. Se exige a los fieles que den testimonio público de su fe. Imagínense. Descanso y dignidad humana. La carta exhorta a respetar el descanso dominical, promoviendo leyes y costumbres que permitan a todos vivir este día conforme a su sentido espiritual y beneficioso para la familia y la persona. Pregunté acá y dice, ¿y qué puede suceder a los cristianos que no quieren observar el domingo? Y me ponen, los cristianos que no quieren observar el domingo asistiendo a la misa sin una causa justificada como enfermedad o cuidado de enfermos, cometen un pecado mortal. Imagínense, o sea que prácticamente ya es un principio de ellos, ¿verdad? Es en los 10 mandamientos según ellos, ¿verdad? ¿Por qué la persecución está latente? Dice, el apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que se distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de persecución volverá a encenderse. Muchas gracias por haberme seguido hasta este momento. Yo sé que han sido lecturas de libros oficiales, pero va con un solo objetivo. El objetivo es que tú puedas prepararte para la venida de Jesús. Que tú puedas decir, Señor, yo te quiero ser fiel a ti. Ayúdame a serte fiel si es posible hasta la muerte, para poder recibir la corona de justicia que tú me darás en aquel día, dirá Pablo. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Amar la venida de Dios significa amarlo a Él, y amarlo a Él significa guardar sus mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Ok, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si vosotros me amáis guardando mis mandamientos. Ok, entonces que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que este nuevo percurso para ti, si es nuevo, yo le pido en espíritu de oración por cada uno de los videos que estoy haciendo. Yo le oro tanto a Dios porque esto para mí fue muy difícil, fue muy complicado aceptarlo. Yo llegué al punto de considerar que estas doctrinas eran doctrinas satánicas, eran doctrinas diabólicas. Pero ahora, ok, con la formación que Dios me ha permitido, ok, y ahora desde la soledad de este campo, ok, aquí en Inglaterra, yo te estoy enviando a ti una invitación a decirte, confía en la palabra de Dios. Confía en lo que dice Él por medio de sus profetas. Confía en el espíritu de profecía. Confía en que en las cosas que Él dijo se van a cumplir.
confía en que la promesa que Él dijo que va a regresar va a ser así, ¿ok? Y que el día que Él venga, que nosotros podamos decir como el profeta lo dice, ¿no es cierto? En aquel tiempo, nosotros podamos abrir nuestros brazos hacia el cielo, podamos verlo a Jesús venir, poderlo ver en sus ojos y poderlo decir: bienvenido, Señor, te hemos esperado y tú nos salvarás, nos salvarás. Que la paz de Dios esté contigo, te dé la valentía, te dé la fuerza para decir: yo sé en quién he creído. Si tú por algún motivo has sufrido por causa de la palabra de Dios, por causa de la verdad, por causa del sábado, yo te animo a que tú me dejes ahí un comentario explicando cómo fue la situación y cómo es que tú te mantuviste fiel. Y si aprecias este mensaje, que tú puedas también dejarme un bonito comentario y sobre todo poderlo transmitir a otras personas que de esto no saben nada, ¿ok? Porque tú eres un atalaya, tú eres una persona que anuncia el peligro que se avecina. Y esto lo estamos viendo, ¿ok? La próxima lección, recuérdate, vamos a estudiar sobre la marca de la bestia y entonces te espero. Muchas gracias por todo, bendiciones y que Dios te bendiga, que te vaya muy bien a ti junto a tu familia y que tomes decisiones por seguir y amar a Jesús en espíritu y en verdad. Chao, chao. Chao, chao. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar en alta voz y puedo testificar que Él me salvó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destilla del panal. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal, que destila del panal. Amén.